Muy buenas noches a todos. Es un honor dar inicio al webinar denominado Inteligencia Artificial para la Detección Temprana de Autismo y la Personalidad Educativa. Este evento está organizado por el curso en Innovación para el Abordaje de Condiciones del Espectro Autista. Agradecemos a todos por su presencia y permítame presentarle a nuestra distinguida ponente, quien nos guiará a lo largo de este enriquecedor evento, la magíster Mariria Vaquerizo. Ella cuenta con un máster en Neurociencia y Biología del Comportamiento por la Universidad Pablo de Olavide, España. También cuenta con un máster en Psicología Clínica con mención en Neuropsicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Un PhD en curso en Ciencias de la Salud por la Universidad de Burgos, España. Directora de Turing, Ciencia, Tecnología y Neurodiversidad e investigadora asociada a Autismo Burgos. También es neuropsicóloga especialista en condiciones del espectro autista y nuevas tecnologías. A todos los presentes se les solicita por favor permanecer con su micrófono y cámara apagados. Cuando lo disponga la ponente pueden realizar sus preguntas levantando la mano a través del chat. Sin más demora le doy la bienvenida a nuestra experta. Adelante, magíster. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Hoy vamos a abordar el uso de inteligencia artificial para la detección temprana de autismo y la personalización educativa. En los últimos años, la inteligencia artificial ha hecho que emerjan diversas soluciones y especialmente para atender a las personas dentro del espectro autista puede ser muy útil. De hecho, hay varias investigaciones alrededor de la detección, el diagnóstico, del soporte clínico, pero vamos a centrarnos el día de hoy en hablar de la inteligencia artificial para la detección temprana y para la personalización educativa. Vamos a considerar 4 puntos. Primero vamos a hablar un poco de la heterogeneidad en el espectro autista, que es el gran problema para comprender el autismo en diferentes niveles. Luego hablaremos del enfoque de precisión, luego de la IA para la detección temprana y finalmente de la IA para la personalización educativa. Las condiciones del espectro autista sugieren un conjunto amplio de características alrededor de 2 dimensiones. Las dificultades persistentes en la comunicación y la interacción social, por un lado, y por otro, los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Es importante considerar que para que se dé el diagnóstico de autismo, los síntomas deben estar presentes desde las primeras fases de desarrollo y estos deben causar un deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento actual de la persona. Estos 2 criterios se consideran en el DSM-5, publicado en el 2013, que sugiere un cambio importante respecto a su versión anterior, el DSM-4 de la década de los 90, donde se hablaba, por ejemplo, del síndrome de Asperger y de otras categorías dentro del espectro autista. Actualmente, esta concepción es más dimensional y considera que el autismo es parte de un continuo. Una analogía que siempre utilizo y me gusta mucho es ver la neurodiversidad como un círculo cromático. Todos los cerebros son distintos. Así como hay tantos colores, en el círculo cromático hay muchos cerebros. Pero podemos reconocer ciertas características a nivel conductual y cognitivo que nos sugieren el espectro autista. Y dentro del espectro, que digamos es la porción de colores verdes, también hay una gran heterogeneidad. Hay verdes más claros, verdes más oscuros, etc. El DSM-5 plantea organizar el espectro en función a los niveles de apoyo. Se utiliza nivel de apoyo 1 cuando hay menor necesidad de apoyo y nivel de apoyo 3 cuando hay más necesidad de apoyo. Por ejemplo, se presentan más dificultades en la comunicación. Como es un espectro muy amplio, se puede encontrar dentro del espectro a personas que no se comunican de forma verbal, que no han desarrollado el lenguaje verbal y estarían en el nivel 3 de apoyo, y personas que tienen un dominio verbal bastante bueno, que dominan la gramática, hablan con fluidez, con coherencia. Asimismo, podemos encontrar personas que tienen dificultades en la comunicación no verbal significativas
y personas que más bien tienen un dominio mayor en este componente de la comunicación. En relación a la habilidad intelectual o la capacidad intelectual, podemos encontrar personas con altas capacidades, que estarían dentro del nivel de apoyo 1, personas con doble excepcionalidad, con autismo y altas capacidades, personas que están dentro de la media, debajo de la media y con discapacidad intelectual leve, moderada y severa. Entonces es un amplio conjunto que sugiere bastante heterogeneidad y variabilidad. Eso, por un lado, ha hecho que en los últimos años aumente la prevalencia de autismo. Según las últimas publicaciones, reportes en Estados Unidos, es uno de cada 31 niños de 8 años que tendría esta condición. Hay varios factores que pueden influir en ese número, pero uno de ellos, quizás de los más importantes, es que actualmente se considera el espectro autista considerando solo las dos dimensiones, y es una visión más amplia en comparación con las décadas pasadas. La condición del espectro autista sugiere diferencias a nivel genético. La genética es compleja, pero lo que se sabe es que los genes van a hacer que a nivel cerebral se dé una configuración distinta desde el nivel prenatal y específicamente en los primeros años después de que nace el niño. Es decir, hay un cerebro que funciona de manera distinta desde antes del nacimiento y que va a mostrar ciertas diferencias en los años posteriores al nacimiento. Y eso coincide con la aparición de los primeros síntomas. El autismo puede detectarse desde los 18 meses o incluso antes, y el diagnóstico formalmente puede realizarse de forma confiable y estable desde los 2 años. Sin embargo, muchos niños no reciben el diagnóstico en esta edad, lo reciben mucho mayores. Por ejemplo, en una investigación del 2021 encontraron que la edad media actual de diagnóstico es 60.48 meses. Y ese es un reporte de otro lado del mundo donde hay mejores herramientas de diagnóstico y mejor acceso a este servicio. En nuestro país, claro, hay muchos casos donde no se da el diagnóstico a tiempo o se da un problema en el diagnóstico donde el niño recibe un diagnóstico que no es precisamente el que corresponde. Para que se dé el diagnóstico de una condición del espectro autista, idealmente se debe primero realizar la vigilancia, luego la detección y finalmente el diagnóstico. Aquí pueden ver un algoritmo diagnóstico que parte por observar el neurodesarrollo de los niños. En la etapa de 0 a 5 años es muy importante ir viendo si se están cumpliendo o no los hitos de desarrollo. Y eso se debe hacer con toda la población. Cuando se observa que no se cumplen algunos hitos, es importante que se pase al siguiente proceso, que es la detección. Esto va a permitir estimar la probabilidad de que un niño tiene una condición del espectro autista u otra condición del neurodesarrollo. Ahí se utilizan herramientas más específicas para determinar si es probable o no. Cuando pasa el screening es positivo, entonces se da la evaluación diagnóstica, que es más sofisticada y que incluye herramientas, por ejemplo, como el A22 u otras que pueden implicar mayor tiempo. Entonces, es importante fortalecer la vigilancia de desarrollo y específicamente fortalecer la detección para que pueda darse el diagnóstico de forma oportuna. Algo importante respecto al diagnóstico de autismo es que se considera en base a nivel conductual. El diagnóstico es conductual, se observan conductas en determinados contextos, se hacen entrevistas con los cuidadores, con los padres, usualmente los docentes, y se recoge información para luego ver si coincide con lo que se esperaría de acuerdo a la edad. El diagnóstico conductual sugiere varios problemas, porque la conducta es bastante variable y sería importante buscar algún marcador en niveles más estables, por ejemplo, en nivel biológico. De hecho, se ha investigado bastante sobre lo que pasa a nivel cerebral en diferentes niveles, por ejemplo, a nivel de neurotransmisores, de neuronas, de conexiones, de sistemas.
Y aquí en la imagen están viendo todos los niveles que implicaría investigar el autismo u otras condiciones a nivel neurobiológico. Estas diferencias en varios niveles sugieren que haya también una particularidad en la forma en que se procesa la información. En el autismo hay un fenotipo cognitivo específico que se caracteriza en teoría por una disfunción ejecutiva, por una coherencia central débil, por una tendencia a la sistematización, esta capacidad de construir o analizar sistemas, viendo cómo funcionan estos sistemas. También por una deficiencia en la cognición social, específicamente en la capacidad de mentalización, que nos permite anticipar la conducta de otra persona, inferir cómo se está sintiendo, cuáles son sus intenciones. Entonces, hay varias descripciones del autismo a nivel conductual y a nivel neurobiológico. Sin embargo, todavía no hay tanta claridad para que el diagnóstico pueda hacerse a este nivel. La idea en la investigación en autismo es tratar de establecer conexiones entre estos niveles y además ver cómo van cambiando las trayectorias de desarrollo, considerando la edad como variable importante. Desde un enfoque tradicional en investigación, lo que se ha hecho es comparar un grupo control con un grupo autista, pero como hemos visto, hay gran heterogeneidad dentro del espectro autista y es por eso quizás que no se encuentran diferencias significativas entre grupo control y grupo autista. Lo que algunos investigadores plantean es comparar un grupo control con subtipos de autismo, con autismo 1, autismo 2, autismo 3, como ven aquí en la figura. Así probablemente podamos encontrar diferencias más significativas. Desde un enfoque tradicional, entonces, se veía el autismo como un gran conjunto y el enfoque de precisión apuesta por ver subtipos dentro del espectro autista y por ver incluso a cada persona dentro del espectro autista, por plantear relaciones en cada persona entre los diferentes niveles para comprender cómo funciona la mente, el cerebro de esta persona, cómo es que se dan las conductas y cómo son las necesidades de apoyo para la intervención. Entonces, el enfoque de precisión permite, como su nombre señala, acertar, eh, ir de forma precisa a la intervención que sabemos que puede mejorar la calidad de vida de la persona. El enfoque de precisión se utiliza mucho en medicina. Por ejemplo, aquí les traigo una figura de UGRAS del año pasado donde explica el enfoque tradicional, donde se utiliza solo un fármaco para varias personas que tienen la misma condición. Y ahí es probable que en algunos casos la efectividad del fármaco sea buena y la persona, digamos que esté bien. En otros casos puede ser que ese fármaco no tenga efecto y en otros más tristes puede generar un efecto negativo, ¿no? Esta idea de un solo tratamiento para todos, de hecho, no sugiere o no supone una mejora para todos los individuos. Dada la heterogeneidad en el espectro autista, sería mejor pensar en algo que esté adaptado a cada persona y que genere un efecto positivo en cada persona. Entonces cambia un poco el enfoque tradicional, este enfoque de precisión. Entonces, en relación al autismo, hay una necesidad urgente de este enfoque de precisión. Primero porque, como les había contado, el diagnóstico actual se basa en criterios conductuales y el enfoque tradicional no considera la alta heterogeneidad a nivel clínico, a nivel neurobiológico, a nivel genético, que se sabe que es inherente a la condición del espectro autista. Se requiere un enfoque de precisión para identificar los mecanismos que subyacen a las conductas y para determinar los tratamientos que requiere cada persona y que sabemos que va a ser efectivo para esa persona. El enfoque de precisión trabaja de la mano con la ómica, la biología de sistemas y tiene como objetivo buscar subtipos más homogéneos dentro del espectro autista. En el avance de los últimos años se han encontrado cosas muy interesantes utilizando este enfoque de precisión. Y ahora les voy a comentar un poco más de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como ven aquí de color azul,
Es un campo amplio que va a incluir todo lo relacionado a hacer que las máquinas sean inteligentes. Tenemos dentro de este campo amplio al procesamiento del lenguaje natural, conocido como NLP por sus siglas en inglés. Son una parte, una rama de la inteligencia artificial que va a enfocarse en enseñar a las máquinas a comprender, interpretar y generar lenguaje humano. Por otro lado, está el Machine Learning o aprendizaje automático, ML por sus siglas en inglés. Es un subconjunto dentro de la inteligencia artificial que va a implicar que los sistemas aprendan por sí mismos. Por eso es aprendizaje automático. Y un subconjunto dentro del aprendizaje automático es el Deep Learning o aprendizaje profundo. Aquí se va a utilizar modelos basados en redes neuronales para detectar patrones con mínima intervención humana. Y en relación al autismo, han habido muchas investigaciones, tanto de procesamiento del lenguaje natural, de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo. Aquí les presento una revisión bastante completa, es una revisión sistemática con metaanálisis del uso de técnicas de aprendizaje para predecir el autismo. Lo que recogen en esta revisión es un conjunto de 11 estudios basados en Deep Learning con casi 10.000 personas dentro del espectro autista. ¿Cómo hicieron para trabajar la predicción de autismo? Utilizaron imágenes faciales e imágenes cerebrales. Al considerar a un gran grupo de personas, es más fácil encontrar diferencias que no podían encontrarse al investigar solo una muestra pequeña. Y ese es el gran potencial de la inteligencia artificial. Utilizaron diferentes modelos de Deep Learning, y aquí están los nombres, por ejemplo, VGG19, Exception, Power Atlas, etc. Y lo que llama la atención de esta publicación del año pasado es que el rendimiento global que se reporta al integrar los resultados de los 11 estudios es una sensibilidad bastante alta, llega a 0.95 y una especificidad también bastante alta que llega a 0.93. Eso nos sugiere de que puede predecirse el autismo utilizando imágenes faciales e imágenes cerebrales. Esta es una publicación específica del 2023, no es un artículo de revisión, sino una publicación de resultado de una investigación. Y lo que proponen aquí es un método de diagnóstico utilizando imágenes obtenidas por resonancia magnética funcional y electroencefalografía. Utilizaron análisis de ciertas regiones de interés que se habían reportado en estudios previos. Y considerando una técnica de Machine Learning, encontraron de que se puede distinguir con estos datos con bastante precisión a las personas dentro del espectro autista y a las personas con desarrollo típico. Ahí encontraron un AUC cercano a 1.0 y eso es también significativo, porque si tiene el AUC cercano a 1, significa de que puede distinguir bastante bien el modelo entre las personas dentro del espectro autista y las personas con desarrollo típico. No distingue perfectamente los casos positivos y negativos. Este también es un artículo que da luces sobre lo que se podría hacer utilizando inteligencia artificial y datos de neuroimágenes. Aquí les presento otra investigación, es de octubre de 2023, es de detección temprana de autismo utilizando fenotipos digitales. Así como se describe una condición como el autismo a nivel conductual, cognitiva, neurobiológica, genética, también se ha buscado describir el autismo a nivel digital, ¿no? Dependiendo de cada condición, se puede observar diferencias en este nivel digital. Por ejemplo, la respuesta frente a estímulos es una respuesta que se obtiene con cierta tecnología digital y que podría sugerir cómo está funcionando el cerebro. Lo que hicieron en este estudio es evaluar una aplicación que detecta el autismo durante consultas pediátricas de rutina. Esta aplicación lo que hacía es mostrar estímulos que provocaban ciertas señales conductuales asociadas al autismo.
Luego procesaron las señales, utilizaron Machine Learning y también reportaron una sensibilidad y especificidad alta. La sensibilidad llegó a 87,8%, lo que sugiere que se pueden detectar los casos de autismo adecuadamente, y la especificidad 80,8%, lo que sugiere que se pueden distinguir bien los casos sin autismo. El AUC llega a 0,90, que también es bastante bueno, ¿no? Sugiere una alta precisión. Estas son las imágenes del artículo y lo interesante es que se integra diferente tipo de datos. Por ejemplo, los registros faciales, cuando se les presenta a los niños ciertos estímulos, se puede registrar la respuesta que se tiene con el rostro. Y es también un tipo de dato que puede significar algún proceso distinto a nivel cerebral. Cuando se hacen investigaciones de este tipo, la idea es buscar aquellos datos que pueden sugerir mayor probabilidad de que la persona esté dentro del espectro autista. Y mientras más datos de diferente tipo se integre, probablemente el modelo sea más robusto, es decir, que nos permita acertar o tener un diagnóstico más preciso del autismo. Y en este artículo muestran cómo se presentan diferentes situaciones, diferentes estímulos para ir registrando la respuesta de los niños, e integrando todo es que se puede lograr una sensibilidad y una especificidad bastante altas. Hemos visto el uso de inteligencia artificial con Machine Learning especialmente, utilizando neuroimágenes, pero también se puede utilizar tecnologías más sencillas. Por ejemplo, esta es una publicación donde se habla de una aplicación móvil llamada Protoy. Esta aplicación móvil es interactiva y se ha incorporado dentro de la aplicación el CAST, la versión bengalí de esta herramienta que se utiliza para detección en diferentes países. Y es sencillo, ¿no? Acá pueden ver el usuario interactúa con la aplicación móvil donde está el CAS, pero de forma visual, con imágenes, con videos, para que pueda hacer la información más accesible. La persona va marcando y luego se procesa la información de forma automática y se hace la derivación correspondiente a los centros para confirmar el diagnóstico si se estima una alta probabilidad de que el niño tenga una condición del espectro autista. Esta solución es bastante sencilla, es de bajo costo y se ha realizado en Bangladesh, donde hay problemas también, como en nuestro país, para la detección y el diagnóstico de autismo. En general, en los países de ingresos bajos y medios hay problemas en relación al acceso al diagnóstico porque no hay tantos profesionales capacitados para hacerlo. Entonces, este tipo de soluciones que son sencillas, de bajo costo, pueden ser una alternativa interesante. Por otro lado, encontré una publicación donde se utiliza ChatGPT. Seguramente ustedes han utilizado ChatGPT, que es muy famoso, y en este estudio exploran el uso de ChatGPT para optimizar el análisis lingüístico en casos de autismo. El ChatGPT tiene capacidades de procesamiento del lenguaje natural, nos puede contestar como si fuera una persona, comprende bastante bien el lenguaje humano, y esa es una capacidad que puede servir para analizar diálogos entre el examinador y el paciente. Aquí les he puesto un ejemplo que es el que se reporta en el artículo, y está el examinador con el paciente conversando. Vale, entonces, ¿tienes algunos amigos? Tengo algunos amigos, y ahí se desarrolla un poco más la conversación. Y están resaltados en azul las frases que indicarían cierta alteración lingüística. Y en rojo se subrayan las categorías de características específicas de los déficits lingüísticos. Entonces, se brinda los códigos, se hace registro primero en audio, este audio pasa a texto, se le brinda a ChatGPT los códigos, ChatGPT ubica, codifica, procesa los rasgos lingüísticos
que estarían asociados al autismo, por ejemplo, la ecolalia, la inversión de pronombres, usos atípicos del lenguaje, y da un reporte para que podamos complementar la evaluación de detección o de diagnóstico. Estas son un ejemplo de las características extraídas basadas en la respuesta de ChatGPT. Por ejemplo, aquí el examinador pregunta, ¿tienes algunos amigos? Y la persona, el paciente, también repite lo mismo, ¿no? Tengo algunos amigos. Un poco más adelante también le pasa lo mismo, ¿no? Están más lejos de aquí, ¿qué les gusta? Y él repite, ¿qué les gusta? Eso, por ejemplo, es un tipo de repetición ecoica y es algo que se ha visto que es más común en personas dentro del espectro autista. Entonces, ChatGPT registra esto como F1 y hace un informe bastante sofisticado. Además, por ejemplo, en el informe está contenido no convencional y da una explicación sobre lo que se ha observado en el paciente respecto a esta observación, desplazamiento de pronombre, citas de medios estereotipados, sustituciones verbales cliché, etc. Es un análisis bastante completo en base a la conversación entre el examinador y el paciente. Y es algo, digamos que bastante sencillo y también accesible y de bajo costo. La idea, claro, no es que la inteligencia artificial reemplace al profesional. Por ahí puede ser complemento para procesar información que puede analizar de forma más rápida, como esto, ¿no? Una persona podría hacerlo, pero una IA como ChatGPT tiene mayor facilidad para hacerlo en un tiempo reducido. Vamos a hablar ahora sobre la IA para la personalización educativa. Hay muchas publicaciones de los últimos años al respecto. Lo que se sabe es que la IA puede ser una gran herramienta para personalizar y esto es importante dada la heterogeneidad en el autismo. Se ha visto que las herramientas basadas en IA mejoran la interacción social, la motivación o el compromiso y el rendimiento académico en niños con diferentes condiciones del neurodesarrollo. Este es un artículo de revisión también del año pasado, donde no solo se investiga el autismo, sino donde se reportan las investigaciones de niños con condiciones del neurodesarrollo en general. Aquí también se reporta que se han utilizado diversos modelos de Machine Learning para adaptar contenido educativo. Eso también es muy importante. Con la IA podemos adaptar evaluaciones, materiales, diferentes recursos educativos para cada estudiante. Un docente puede hacerlo, pero dada la carga laboral, le tomaría mucho tiempo hacerlo. Entonces la IA puede ser complemento para hacer estos ajustes o adaptaciones específicas para cada estudiante. También se ha utilizado Machine Learning para predecir dificultades de aprendizaje. Yo le puedo ir brindando datos a la IA respecto a los estudiantes y en base a los datos, la IA puede predecir quiénes van a tener mayor dificultad con cierta asignatura, por ejemplo. Y además puede permitir dar retroalimentación inmediata, lo cual también es bastante positivo. Según la revisión, hay varios estudios que tienen reportes interesantes, pero también no hay todavía estudios que hacen un seguimiento a largo plazo, un seguimiento longitudinal. Y en varios estudios el alcance es limitado por algunas otras barreras, por ejemplo, la brecha digital. No todos los docentes, no todos los colegios tendrían acceso a este tipo de tecnologías. Seguramente ustedes han escuchado del diseño universal para el aprendizaje. Este enfoque apuesta por el diseño de experiencias educativas que respondan a todas las características distintas que los estudiantes pueden presentar. Tanto estudiantes con alguna condición como sin una condición, con alguna condición vinculada a discapacidad o una condición vinculada a altas capacidades. El DUA plantea que existen múltiples medios de representación, de expresión y de participación. Y la idea desde este enfoque es presentar diferentes formatos para los contenidos.
Algunos estudiantes preferirán contenidos desde lo visual, otros desde lo auditivo, otros desde el lenguaje o lengua de señas, etc. También desde el DUA se plantea diferentes modalidades para registrar lo que los estudiantes aprenden. Algunos estudiantes podrán expresar mejor sus conocimientos desde la escritura, ¿no? Redactando un ensayo, otros desde la exploración, otros desde la expresión con imágenes, etc. Y también desde el DUA se plantean diferentes formatos o contenidos para motivar el aprendizaje. Por ejemplo, relevancia, el diseño, refuerzo positivo, la variedad de uso, etc. Y todas estas consideraciones del DUA pueden realizarse o pueden incorporarse a la práctica educativa utilizando inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, entonces, se pueden hacer muchas cosas. Yo he puesto 4 puntos importantes. El primero es que se puede generar material educativo personalizado, que podría estar relacionado con los múltiples medios de representación. Puedo adaptar para un estudiante con dislexia una lectura o para un estudiante con discapacidad intelectual otro tipo de contenido. También se pueden diseñar planes educativos personalizados. Además, se puede predecir resultados académicos y detectar a aquellos estudiantes que van a estar en riesgo para prestarles un poco más de atención en momentos clave. Y se pueden ajustar metodologías, evaluaciones, etc. Encontré un artículo interesante en el contexto de Indonesia, donde los estudiantes reportan de forma positiva el uso de IA en el aprendizaje. Ven que la IA puede ser una buena herramienta para el autoaprendizaje, puede ser una buena herramienta para asistir a los estudiantes cuando tengan preguntas. Y el 88% de los estudiantes que participaron de este estudio reportan que están totalmente de acuerdo en que la IA puede ser importante para el aprendizaje en general. Otro punto que se consideró en la investigación es que el 57% de estudiantes está totalmente en desacuerdo con que la IA reemplace a los docentes o a los profesores universitarios. Se sabe que no va a darse un reemplazo y no hay que tener temor por eso. La idea es que sea un complemento y que más bien potencie las capacidades de los docentes. Igual, en la investigación y en otros estudios también se reportan algunas preocupaciones, por ejemplo, la privacidad de los datos de los estudiantes. Pueden haber algoritmos sesgados, hay una brecha digital importante en algunos países y además hay un acceso desigual a la tecnología que puede implicar también la desigualdad en el acceso a este tipo de recursos con inteligencia artificial. Quiero presentarles algo más práctico que he elaborado con el uso de un GPT. Ahora les comento cómo ha sido este proceso. Esta es, este es un párrafo pequeñito del Principito, que es cuando tenía 6 años, vi una vez una imagen magnífica en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que tragaba una fiera. He aquí la copia del dibujo. En el libro decía, las serpientes boas tragan a su presa entera, sin masticarla. Luego no pueden moverse más y duermen durante los 6 meses de su digestión. Es un párrafo pequeñito y lo que he hecho yo es pedirle a la IA, la inteligencia artificial diseñada para hacer los ajustes, que modifique o ajuste el texto para una persona con discapacidad intelectual. Y vean cómo termina diciendo lo mismo, pero de diferente forma, lo que hace más probable que el estudiante con discapacidad intelectual comprenda. Utiliza recursos visuales, y ahí lo voy a leer también. Cuando yo tenía 6 años, vi un libro, solo una frase. En ese libro había un dibujo muy interesante. El dibujo mostraba una serpiente grande. Esa serpiente se había tragado un animal. Serpiente más animal, serpiente con barriga grande. El libro decía, las serpientes boas se comen a su presa entera.
No la muerden ni la cortan. Después de comer, no se mueven. Se quedan quietas durante 6 meses para digerir la comida. Vean que termina diciendo lo mismo, pero de otra forma. Y esto lo hizo la IA en unos segundos. Con la misma IA hice una pequeña conversación y ahí le pedí que adaptara una consigna para un estudiante no hablante, para una persona con condición del espectro autista no hablante. Como es algo general, empieza con una frase general, la IA me pregunta o me pide más datos del estudiante. Por ejemplo, la edad del estudiante, el nivel educativo, qué actividad o contenido se va a adaptar, si es una lectura, un problema de matemática, etcétera. ¿Cuál es el estilo de comunicación? Si el estudiante utiliza pictogramas, si utiliza lenguaje de señas, SAC, dispositivos con voz, cuáles son los intereses del estudiante y cuáles son las formas que tiene el estudiante para autorregularse. Entonces, me pide mucha información y eso es muy importante porque si se habla de enfoque de precisión, justamente hay que diseñar intervenciones considerando la información de cada persona, de cada estudiante. Como yo no le he dado la información, me ha dicho la IA, mientras tanto, mientras me des, te doy un ejemplo general de una consigna adaptada. La consigna original es: describe lo que hiciste el fin de semana en una hoja y usa oraciones completas. Parece algo sencillo, pero para una persona, para un estudiante con autismo que no es hablante, puede ser un poco más complejo. Entonces, desde la propuesta de la IA para hacer una consigna adaptada, lo ideal es que sea algo sencillo, simple y visual. Se puede utilizar pictogramas o apoyos visuales y también se presenta en la parte de abajo una consigna adaptada visualmente. ¿Qué hiciste el fin de semana? Y ahí están las imágenes, ¿no? Están las opciones para que el niño o la niña pueda elegir la imagen o varias que muestren lo que hizo la semana, el fin de semana. Y ahí la IA me da la sugerencia de que si utilizan un tablet o comunicador pueden hacer ciertas adaptaciones adicionales. Entonces, nuevamente, esto fue resultado de una conversación con la IA y fue de apenas unos segundos. Mientras más información se le da sobre el estudiante, probablemente dé una respuesta más precisa y es, creo, una buena herramienta. Y esta herramienta la hemos desarrollado dentro de Turing, una organización que quiere mejorar el acceso al diagnóstico y a la intervención en autismo en nuestro país, en Perú, utilizando tecnología. Y dentro de Turing tenemos un proyecto que se llama Chequea, donde se utiliza específicamente tecnologías para mejorar el diagnóstico y la intervención. Hemos creado un GPT utilizando la tecnología de ChatGPT, que es sencilla, y son GPTs especializados en una función, con información previamente validada, ¿no? Si uno utiliza el chat GPT normal, probablemente nos dé respuestas sesgadas, no tan buenas, porque hace una búsqueda de toda la información disponible en Google. Entonces, incluso no es información que puede servirnos. Pero en estos casos, el GPT es específicamente diseñado para esta función. Hay un chequea para educadores que pretende apoyar la labor docente para hacer una adaptación eh, respetuosa desde la mirada a la neurodiversidad y se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Como adaptar lecturas, adaptar exámenes, se pueden construir perfiles de estudiantes y el proceso de ajustes razonables puede ser bastante rápido. Y también hemos diseñado un chequea para profesionales de la salud. En este caso, el objetivo es mejorar la detección temprana de autismo en niños de 0 a 5 años. Y la idea es que la vigilancia de desarrollo y la detección, siguiendo el enfoque de varios países, está a cargo no solo de profesionales súper especializados en autismo, sino de profesionales en general de salud
por ejemplo, médicos, enfermeras, tecnólogos, y que con la herramienta puedan obtener mayor claridad sobre las señales que pueden estar observando en un niño de 0 a 5 años. Imaginemos que el médico serumista recibe un niño y quiere saber si el niño tiene una probabilidad alta de tener una condición del espectro autista. Puede empezar a otorgar los datos del niño y la IA lo que va a hacer es ir preguntándole para saber si hay más o menos probabilidad, considerando, claro, la edad, las señales que se observarían en cada edad y otros factores que pueden influir. Entonces puede orientar bastante a los profesionales de la salud para estimar la probabilidad de que el niño o la niña presente una condición del espectro autista. Y ya cuando se observa que hay una probabilidad alta, lo que correspondería sería el diagnóstico a cargo del profesional especializado en diagnóstico de autismo. Pero esto aceleraría mucho el proceso de detección. Quiero compartirles las dos herramientas para que puedan probarlas. Están en fase de validación y agradecería mucho si se toman el tiempo para probarlas. El feedback es muy importante para que las herramientas mejoren. Voy a dejar de compartir y voy a compartir a través del chat. Bien, entonces eso es lo que quería contarles el día de hoy sobre los avances en inteligencia artificial para la detección temprana y para la personalización educativa. Hay muchas cosas que se pueden hacer en nuestro contexto. Hay tecnologías bajas o de fácil acceso que pueden servir. Hay publicaciones donde se utilizan varias herramientas de IA, como el Machine Learning para analizar postura, imágenes faciales, imágenes cerebrales, etcétera. Y es una gran herramienta para comprender el autismo y sobre todo para brindar soluciones a los problemas que en el país tenemos respecto al autismo, que es el acceso al diagnóstico, a la intervención, etcétera. Entonces queda ahora para alguna pregunta que pueda surgir. Magister, ¿qué le parece si mientras las participantes hacen sus preguntas a través del chat o levantando la mano, eh, voy proyectando la parte comercial de este evento? Sí, perfecto, adelante. Muchas gracias. A ver. Una pregunta. ¿Hasta qué edad se usa Si este? tenían unos inconvenientes con el PPT, podemos ir respondiendo la pregunta. Creo que hay una consulta, Magister, Ujú. de María de Los Ángeles. Ella menciona: hola, muchas gracias por los alcances. ¿Tienen costo el acceso a esto luego de la validación que se realice? Bien, de hecho, las herramientas están dentro de la plataforma de ChatGPT y no tienen costo. La idea es que no tengan costo. Igual creo que con la suscripción premium, la cuenta premium de ChatGPT se puede tener mayor número de interacciones. Pero el objetivo es que sea una herramienta que pueda utilizarse sin costo, ¿no? Ese es el objetivo que perseguimos. Después del proceso de validación veremos alternativas para que así sea. Una pregunta, no sé si me escucha. Sí, se puede escuchar. Sí, quería saber hasta qué edad se puede diagnosticar con estas herramientas. Eh, de repente una chica de 19 años que podría tener, también está,
digamos, habilitado para adultos o solo para niños? Ah, desde 0 a 5 años acaba de ver. Sí, Ya. la herramienta que he presentado es para facilitar la detección en niños pequeños de 0 a 5 años. Ujú. Pasa que aparentemente ahora hay un montón de gente que no está diagnosticada, ¿no? En adultos. Sí, y hay mayor conocimiento sobre autismo en comparación a décadas pasadas, entonces probablemente muchos adultos recién estén dándose cuenta de que sus diferencias cuadran con el espectro autista y en su niñez no tenían las herramientas, no había conocimiento, así que pasaron desapercibidos. También es una población que está siendo estudiada para ver cómo se puede facilitar el diagnóstico en esta etapa. Por ejemplo, en el caso del espectro autista, no, o sea, por lo menos en el TDAH, un montón de gente puede tener algunos rasgos y otros no de TDAH y eso no te da el diagnóstico de TDAH, ¿no? Porque puedes tener, de repente no cumples con todos los criterios diagnósticos o tienes ciertos rasgos de que haces ciertas cosas y no lo tienes, pero en el autismo, necesitas, me imagino, también tener toda un requisito mínimo para ser, digamos, considerado dentro del espectro, ¿no? Y una cierta cantidad de disfuncionalidad en la vida diaria de acuerdo a esos síntomas, ¿no? O sea, es la misma figura, digamos, o de rasgos puedes tener muchas personas, pero el diagnóstico. Claro, el diagnóstico se configura cuando hay varias características que coinciden con las dos dimensiones, que son las dificultades en la interacción social y en la comunicación, Ujú, y la presencia de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Desde el enfoque del DSM-5, debe haber un deterioro clínicamente significativo en el funcionamiento actual. Pero ujú. igual, más allá de los criterios formales, es importante tomar en cuenta la amplia variabilidad y algunos cambios por efecto de la intervención o el aprendizaje o el camuflaje. Algo que pasa sobre todo en autismo nivel 1 de apoyo es que las personas que reciben intervención de niños van a aprender a interactuar, a comunicarse, a regularse, entonces puede parecer a nivel conductual que no encajan con el autismo, pero hay diferencias cognitivas y hay diferencias neurobiológicas que sugieren que sí, esta persona tiene autismo y va a tener este procesamiento de información distinto durante toda su vida. En mujeres también hay mayor capacidad para camuflar, ¿no? He Mm. tenido consultantes, mujeres adultas, autistas, y me dicen que normalmente nadie repara en que están dentro del espectro porque camuflan, pero eso implica para ellas un alto nivel de ansiedad porque están siempre pensando en lo que deberían hacer en el entorno familiar, laboral, y eso también puede implicar comorbilidades, ¿no? Como la ansiedad o la depresión. Pero sí hay una amplia variabilidad y heterogeneidad dentro del espectro autista, ¿no? Lo que les decía que hace que sea difícil a veces el diagnóstico en adultos, incluso en niños pequeños, en adolescentes. ¿Y hay estas herramientas para adultos o no? Sí, bueno, se tienen herramientas específicas para adultos dentro de las tradicionales. No, En no, el estoy hablando ámbito, de las tecnológicas. de las tecnológicas, Sí, sí. Por sí. ejemplo, yo les compartí esta publicación donde se analiza con ChatGPT la conversación entre el examinador y el paciente. Entonces se hace una conversación y GPT analiza ciertos rasgos lingüísticos que están asociados al autismo, como la repetición, la inversión de pronombres, etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que se puede utilizar en adultos. Se puede ver ciertos patrones o rasgos lingüísticos analizando una gran cantidad de datos obtenida por una conversación. Los estudios con neuroimagen también se han hecho dentro de grupos de adultos autistas y también se puede
considerar que por ahí hay una línea interesante para mejorar el diagnóstico en adultos. Muchas gracias. Magíster, creo que tenemos otra consulta en interno a través del chat de Stephanie Gutiérrez. Ella nos consulta, ¿esto reemplaza la evaluación de ADOS2 o ADIR? Se ha visto que pueden ser grandes herramientas para la detección, que es el proceso previo al diagnóstico. Para el diagnóstico todavía se considera como gol estándar el A22 y el ADR, ¿no? Que sí implican una observación conductual sistemática. Ahora lo que he visto que están haciendo en algunos laboratorios es tener modelos simplificados de lados 2 y complementarlos con alguna tecnología. Creo que el futuro, como algunos investigadores señalan, es no reemplazar totalmente la evaluación tradicional, sino complementar la evaluación tradicional con otras herramientas que hagan que la precisión diagnóstica sea mayor. Y esa es una buena idea también en los países donde no tenemos tantos profesionales, ¿no? Podría ser que el tiempo para el diagnóstico sea menor, por lo tanto se pueda dar una atención a más personas. Magíster, tenemos a César Chávez, está levantando la mano. César, adelante, puedes aperturar tu micro. Hola, ¿me escuchan? Sí, se, Sí, se se escucha escucha muy bien. bien. Hola Marilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy interesante toda tu exposición. Yo ya he pasado, yo no soy profesional de la salud ni soy cuidador o educador en estos temas, pero yo soy papá de Benjamín, que tiene 6 años y yo ya he pasado por la etapa del diagnóstico. De verdad, hubiera estado encantado de poder tener estas herramientas de IA previo a, bueno, hace unos años para poder entender un poco mejor ese tema. Pero así como nos ha sugerido, por ejemplo, estas bibliotecas de ChatGPT para educadores y para profesionales en salud, yo ahora estoy en una etapa de dar bastante apoyo a Benjamín en el tema de su adecuación a la etapa escolar. Todavía no se integra totalmente, pero está en etapa inicial aún. Y no sé si es que también existen bibliotecas así en ChatGPT para, no sé, cuidadores o para potenciar en todo caso las terapias que un niño con esta condición puede ir recibiendo, ya sea ocupacional, conductual, de lenguaje, y que se pueda llevar a otro nivel. Ujú. Sí, agradezco la intervención y de hecho lo hemos pensado también, ¿no? El diseñar un GPT, una IA especializada en el trabajo que hacen los terapeutas o los psicólogos, las personas que se han especializado en intervención temprana en autismo, para que la IA sirva de complemento y cuando la familia lo requiera puedan hacer las preguntas y la IA dé una recomendación o una sugerencia. Sí lo habíamos visto como buena opción. Igual dentro de las publicaciones señalan de que podría ser más conveniente al inicio cuando se introduce una herramienta con IA ir con los profesionales y que los profesionales vayan a otorgar la información a los padres o a los consultantes directamente, es decir, no ir directamente a los consultantes por ciertos riesgos éticos, pero sí lo habíamos visto como una opción para el trabajo con las familias. Ok, yo sí estaría muy interesado en participar en algún momento activamente con estas iniciativas. Bueno, por mi lado de experiencia como padre y como cuidador, yo bienvenido a todo tipo de apoyo que necesitaran en un futuro para este tipo de herramientas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Magíster, tenemos unas consultas por interno antes de darle pase a David, que también ha levantado la mano.
Tenemos la consulta de Chelsea Cornejo. ¿Podría volver a explicar sobre neuroimagen, por favor? Ujú. Bien, cuando se trata de describir el autismo a nivel neurobiológico, se han reportado diferencias en neurotransmisores y a nivel de conectividad especialmente. Por ejemplo, hay muchos reportes que señalan que en el cerebro autista habrían más conexiones de corto alcance entre zonas próximas que de largo alcance, entre zonas distantes o entre hemisferios. Y esa es una diferencia que se ha visto en varias publicaciones. Igual no es como una regla y lo que se hace con el uso de la IA es utilizar resonancia magnética funcional. Se presentan estímulos y se analizan ciertas regiones de interés en el cerebro para ver cómo se da la actividad y cuando se integra la información de un gran grupo de personas dentro del espectro autista y un gran grupo de personas sin el espectro autista, se ven ciertas diferencias. Entonces, lo que hace la IA es analizar las regiones en el cerebro de muchas personas y en base a eso se diseña un modelo que clasifica a las personas autistas y a las personas con desarrollo típico. Las IAs se entrenan, entonces para que esto pueda funcionar bien se requiere de una gran cantidad de datos, ¿no? Y esa puede ser una barrera para incorporar el uso de IAs para la detección en este nivel, ¿no? Considerando las neuroimágenes. Magíster, tenemos otra consulta de María de Los Ángeles del Castillo. Ella nos pregunta, ¿han incluido preguntas del MChat dentro de estas herramientas? Sí, sí, sí. El MChat es una gran herramienta para la detección. Y sí, hemos incluido el MChat dentro del entrenamiento del GPT. Hemos incluido guías de práctica clínica para la detección, diversos recursos de detección. Ujú. Franco Carrasco también nos consulta, ¿esta IA abarcará todos los casos de niños neurodiversos o solo en algunos diagnósticos? Ujú. Esta IA, este GPT que hemos diseñado, tiene solo como objetivo mejorar la detección temprana en autismo, es solo autismo, o sea, ha sido entrenada solo para eso. Y esto es importante porque digamos que está especializada y es importante que las IA se especialicen, se formen y se entrenen en una tarea específica. La otra IA también es solo para los ajustes o la personalización educativa en estudiantes autistas. Hemos considerado que sea para todos los niveles de instrucción, desde primaria hasta el nivel universitario. Eh, Creo que Stephanie Gutiérrez nos solicita el link de GPT para profesionales educadores. Creo que ya se lo han reenviado por el mismo chat. Sí, 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 volví a compartir sí, los Magista. links. Perfecto. Flor Lina también nos consulta, ¿está dirigido para estudiantes de qué nivel de instrucción? Ajá, y, justamente decía eso, que es para la personalización educativa en estudiantes o con estudiantes de inicial, primaria, secundaria y nivel universitario. Hemos querido que se aborde todos los niveles. Perfecto. Eh, Magíster, tenemos ya por fin la mano levantada de David Bazán. David, puedes aperturar tu micro y hacer tu consulta. Sí, buenas noches, maestra Marilia. Mi nombre es David, David Bazán. Eh, bueno, llevé con usted también en una edición pasada. Qué interesante las herramientas que nos muestra ahora, ¿no? Mi consulta es la siguiente. ¿Es posible adaptar el material de cualquier materia según la especialidad que se enseña? En mi caso, mi especialidad es educación musical para niños autistas. Y bueno, se me ocurre que podría desarrollarse material
relacionado con este tipo de contenido, ¿no? Llámese partituras, guía de audio perceptiva y, bueno, en otras materias también como, no sé, tal vez matemáticas, ¿no? También que se pueda adaptar justo para el nivel que se requiera para cada caso, teniendo el enfoque de precisión que usted nos comenta. ¿Estaría bien orientarlo de esa manera? Gracias, maestro. Em, Sí, hemos querido que se adapten diferentes tipos de recursos de varias materias. De hecho, creo que está más entrenada en las tradicionales, ¿no? En matemática, historia, todas las que se señalan como tradicionales, pero sí también se podrían adaptar los recursos que se pueden utilizar en educación musical. La idea es que pueda servir para adaptar no solo recursos para una materia, sino para todas, y ha sido entrenada, digamos, con esta mirada más global que va a depender de las características de los estudiantes. Entonces, creo que sí podría servir también para educación musical. Igual, por ahí, si lo prueba, sería genial tener el feedback para quizás ajustar algunas cosas y entrenarla para que sea mejor, ¿no? Como es una versión inicial, lo que valoraríamos mucho es que prueben las herramientas y nos den el feedback para ajustarla, ¿no? Si tienen algún requerimiento específico, podríamos entrenar a la IA para que mejore en ese requerimiento, en esa función. Y eso es lo genial de la tecnología, ¿no? De que se puede mejorar, de que no es algo que se desarrolla y queda, sino que es algo que puede ir mejorándose y adaptándose según las necesidades que vayan surgiendo. Perfecto, Magíster. David, esperamos que tu pregunta haya sido contestada. Eh, Mientras tanto, voy proyectando ya la parte comercial, Magíster, para ir cerrando. Como se mencionó desde un inicio, este evento es organizado por el curso en Innovación para el Abordaje de Condiciones del Espectro Autista y ya estamos en los últimos días de cierre de inscripciones, que es el 18 de junio. La fecha de inicio también es el 18 de junio y tiene un horario de clases miércoles y viernes de 7 p.m. a 9:15 p.m. La modalidad es virtual y tiene una duración de 4 semanas. Si desean saber más información sobre este curso o inscribirse, pueden escanear el QR o comunicarse con nuestra asesora Milagros Sosa a través del correo milagros.sosa@upch.p o en su número 993 11 3407 y obtener mucho más información con respecto al curso. Y claro está también la docente, la magíster Marilia Vaquerizo va a ser la encargada de realizarlo. Agradecemos a todos por su participación en este evento y también a la magíster Marilia por su excelente ponencia. Magíster, algunas palabras finales para dar por cerrado ya este evento. Bueno, solo comentar que el curso está enfocado en la innovación, porque en nuestro país hay mucho que hacer respecto a la atención al autismo, en relación al diagnóstico, a la intervención, y creo que es necesario innovar para responder a todo lo que se necesita. Entonces, los espero en el curso. Voy a compartir también mi correo en este momento para que si tienen alguna observación o comentario de las herramientas, puedan hacérmela llegar. Estoy compartiendo mi correo por el chat y muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos vemos. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias a todos los participantes. Hemos dado ya por finalizado el evento. Que tengan buenas noches.